Bienvenida, Iglesia Cita con la Vida. Qué lindo que hayas podido conectarte hoy día junto con nosotros. No te vayas, Dios tiene algo preparado, algo especial para ti. Así es que desde ya te invito a que puedas compartir este video por tus redes sociales. También puedes ir a la descripción de este video y puedes visitar todas las áreas de nuestra iglesia y ponerte en contacto con ellos. Si nos estás viendo desde YouTube, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y si estás en Facebook, no te olvides de darle me gusta a nuestra página. Te animo a que puedas alistar tu cuaderno, tu lapicero y tener a la mano tu Biblia para poder apuntar todo lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Antes de orar, acompáñame a leer este versículo que sé que va a edificar tu vida. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Salmos 31 y 24. Ánimos, iglesia, lo mejor está por venir. Acompáñame a orar. Señor, te damos las gracias por el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, porque estamos hoy día reunidos en tu nombre, Señor. Estamos reunidos con un propósito, Señor, y gracias porque tú tienes preparado algo especial, Señor, para el día de hoy. Prepara mi corazón, Señor, prepara mi mente, abre mis ojos, mis oídos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra que me reta, que me desafía, Señor. Y gracias por eso. Bendecimos, Señor, a nuestro pastor. Bendecimos ese servicio, Señor, y declaramos los cielos abiertos el día de hoy, Señor. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarle a través de las redes sociales. La verdad que vivimos tiempos gloriosos a pesar de, obviamente, la parte triste que tiene que ver, obviamente, con la muerte, con la enfermedad de mucha gente en todo el mundo. Sin embargo, podemos ver también como hijos del Señor las cosas buenas también que Dios está haciendo, no solamente en la vida de las personas, sino en naciones enteras. Gente volviéndose al Creador y reconociendo que fuera de Él no tienen vida, solamente existen. Vamos a continuar entonces con este tema de resucitados por causa de un propósito, ¿no? Que comenzamos el día domingo a las 10 de la mañana y hoy día jueves lo vamos a continuar. Juan capítulo 11, versículo 1 al 4, vamos a volver a leerlo. Dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, entre paréntesis, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Tenga presente esa expresión, esa respuesta del Señor Jesucristo. Esta enfermedad no es para muerte. Esto no es, este versículo 4 no es una fórmula para todas las situaciones de enfermedad, sino, ¿verdad?, es para esa situación específica de Lázaro. Por eso que nosotros no podemos decirle a toda la gente, ¿verdad?, que está pasando por una situación de enfermedad, no va a morir. Nosotros no somos Dios, mas si Dios nos da una palabra de conocimiento y nos habla al corazón diciendo: esta persona, lo mismo que para Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, entonces obviamente se entiende que Dios hará lo mismo con Lázaro en el caso particular al cual nos referimos. Sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice. Y entonces vamos a continuar. Luego Juan 9:39, habíamos mencionado este otro capítulo y versículo, Juan 9:2, le preguntaron sus discípulos respecto a un hombre que nació ciego, diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La gente de esa época, de ese entonces, pensaban que obviamente, según la ley de Moisés, que el pecado, cuando una persona estaba viviendo en pecado, obviamente acarreaba maldiciones. Y entonces cuando lo vieron a este hombre que había nacido ciego, ellos emitieron un juicio y sencillamente creyeron que, bueno, nació ciego porque Dios lo está castigando, el pecado de los padres
los ha alcanzado, etcétera, ¿no? Sin embargo, Jesucristo da una respuesta categórica. Les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, como quien diciéndole, este hombre no nació ciego por causa del pecado ni de él ni de sus padres, sino que nació ciego como para que haya una excusa legal o una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dijimos la semana pasada, ¿no? El domingo dijimos en la mañana una máxima: tu imposibilidad humana es la posibilidad para que su divinidad sea manifestada. En otras palabras, donde el hombre termina, Dios comienza, ¿no? Este hombre nació ciego para que justamente Dios pudiera revelarse a su vida de este hombre ciego, a la vida de Lázaro mismo, quien estuvo enfermo y que luego murió, y a quien Dios resucitó sobrenaturalmente, porque eso no es algo natural, no es algo que los hombres o la ciencia pueda hacer, pero es algo que está en la jurisdicción de Dios. Por eso que cuando la misma ciencia reconoce no tener recursos para poder ayudar o asistir a una persona en un estado de gravedad, entonces los mismos médicos saben decir con mucha humildad muchas veces: señores, no podemos hacer más, ahora está en las manos de Dios. Lo curioso es que cuando los galenos mencionan esta expresión, ahora está en las manos de Dios, muchas veces lo dicen compungidos, como que si hubiéramos caído en las manos de alguien que sabe menos o que tiene menos capacidad que ellos. La buena noticia para nosotros los creyentes es que cuando los médicos muchas veces ya no pueden hacer nada, cuando ellos ya agotaron, cuando la ciencia ya agotó todas las posibilidades, todo el conocimiento que ellos tienen a la mano, justamente ahí encaja esta expresión que dije a manera de un pensamiento, de una reflexión corta: donde el hombre termina, Dios comienza. Así que quiero animarte en el nombre de Jesucristo. No sé en qué áreas de su vida usted haya intentado todo. Solamente recuerdo que cuando hace 30 años yo entré a una iglesia enfermo y con muchas cosas en mi vida personal, escuché la palabra del pastor, ¿sí? del pastor que supo decir: si hay alguien en esta mañana que lo ha intentado todo, pero nunca le dio la oportunidad a Dios, esta mañana puede ser tu mañana. Venga, entréguele su vida a Cristo, Él puede hacer un milagro en su vida. Yo pasé adelante y aquí estamos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios hizo el milagro que la ciencia no pudo hacer en mi vida. Dios me sanó. Dios no solamente me perdonó mis pecados, Dios me sanó físicamente de una enfermedad que los médicos ya no pudieron ayudarme, ¿no? Y obviamente desde ese día comenzamos esta aventura maravillosa de caminar y de seguir a Cristo, ¿verdad? Predicando el glorioso y poderoso evangelio, ¿no? Que, como Pablo bien dice, es poder de Dios para salvación. Entonces, luego mencionamos, y quiero hacer un recuento así rapidito, yo mencioné algunas razones por las que muchos creyentes se decepcionan de Dios. Dije, número 1, porque no saben ni reconocen que Dios nos hizo y no nosotros a Él. Salmo 100, verso 3. No lo voy a continuar porque ya lo enseñé, solamente estoy haciendo un repaso general. Número 2, porque aunque los planes de Dios son planes de bien y no de mal, sin embargo no se ajustan a los nuestros, y por eso mencioné el domingo en la mañana que muchas veces nos encontramos peleando con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los planes de Dios, cuando nuestros planes no se ajustan a los planes de Dios, entonces nos encontramos en una disyuntiva, ¿no? Vivir para que nuestros planes se realizan, o vivir para que más bien los planes de Dios se realicen en nuestras vidas. Y ahí es donde hay una pugna en nuestra vida, en nuestro interior, y por eso que mencioné que muchas veces inclusive la gente anda cansada porque es terrible pelear con Dios. Es terrible querer ir en una dirección a donde Dios no quiere que vayas. Recuerde, Dios es todopoderoso y Él tiene todo el poder, y de hecho que como Padre Él hará todo lo posible y lo imposible, ¿no? Para que usted pueda ser persuadido, o yo, de volvernos no solamente a Dios, sino a sus caminos, para que podamos concretar aquella misión, aquel propósito por el cual Dios nos dio la vida y nos trajo a la existencia. Así que
Entonces vamos a continuar Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Este pasaje tiene que ver con el punto número 2 que mencioné. Dice categóricamente el apóstol Pablo, por revelación obviamente, dice, porque en Él, o sea, en Dios, ¿sí? En Cristo, perdón, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero decirles a manera de una confesión personal que este es el pasaje que Dios utilizó hace muchos años atrás para darle sentido a mi cristianismo. Yo era también, no crea que yo siempre he sido una persona comprometida 100% con Dios y con la obra de Dios. Creería que a mucha gente nos pasa esto, ¿no? Y no lo digo por disculparme ni por disculpar a alguien que esté pasando esto, pero bueno, es la humanidad caída que se revela no solamente a Dios, sino a los propósitos de Dios, y de manera inconsciente muchas veces. Pero bueno, yo era de esos cristianos que hoy curiosamente también puedo ver en algunos, que vienen a la iglesia, forman parte de la iglesia, se reúnen con nosotros, pero que no están comprometidos con Dios ni con la obra de Dios. Obviamente, ¿por qué? Porque ellos no han entendido este pasaje. Ellos no han entendido, ¿verdad? Como dice Pablo, que todo fue creado por medio de Él. Y en otra versión dice que todo fue creado por medio de Cristo y para los propósitos de Cristo. Cuando yo entendí este pasaje, esta última parte de este versículo 16, literalmente se hizo la luz en medio de una oscuridad. Qué terrible que siendo cristiano haya estado viviendo en oscuridad. ¿Y por qué digo en oscuridad? No porque seguía en el reino de la oscuridad, sino porque aunque estaba en el reino de la luz, mi mente y mi corazón seguían en oscuridad. Seguían mi entendimiento velado a esta realidad gloriosa que hace que la vida de un verdadero cristiano sea emancipada a otros niveles de relación con Dios y de vida en Cristo Jesús aquí en la tierra. Pablo dice que todo fue creado por medio de Cristo y para los propósitos de Cristo. Si nosotros pusiéramos nuestro nombre allí o la vida nuestra, podríamos decir que usted fue creado, yo fui creado, porque todo, o sea, Humberto fue creado por medio de Cristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para que la vida de Humberto, para que los dones de Humberto, para que las fuerzas de Humberto, para que todo lo que Dios ha puesto en Humberto le sirva a los propósitos de Dios, el Dios que le dio la vida. Entonces, luego vemos también, ¿no? Dice en Romanos capítulo 11, 36, otro pasaje porque por si a alguien todavía le parece que no, pero esto no me queda claro. Bueno, dice Pablo a los romanos, porque de Él, de Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. Usted es de Dios, usted le pertenece a Dios. Hasta que usted no se reconcilie con esta verdad espiritual y escritural, usted va a padecer todo su cristianismo, todo su peregrinaje en esta tierra como cristiano, le va a ser tedioso hasta que usted no lo asimile esta verdad. Usted le pertenece a Dios, usted no es dueño de sí mismo. Usted no, por lo tanto, usted no se ha dado vida a sí mismo, por lo tanto usted no puede, o mejor dicho, no debería de tomar decisiones respecto a su vida, porque usted no es el que se la dio. Por eso que nosotros tenemos que orar a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso que cuando el apóstol Pablo fue derribado por Dios, que le salió el encuentro en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, él cuando habla, dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, estando ciego, le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué? Porque ese ¿qué quieres que haga, Señor?, nos enseña y nos muestra, nos revela que Pablo en ese momento tuvo un entendimiento sobrenatural a nivel espiritual de que él estaba delante de alguien más grande, de alguien mucho mayor que él mismo. Y por eso que él inmediatamente se somete y se sujeta a la voluntad de aquel ser espiritual que se le habían presentado camino a Damasco.
¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesucristo le comenzó a dar las primeras directrices, porque eso es lo que Dios quiere hacer, darnos directrices para que usted pueda ubicarse dentro de la economía del reino de Dios y para que usted viva una vida con significado, haciendo lo que Dios desde el principio había diseñado que usted hiciera. La idea no es hacer cualquier cosa. La idea no es estar en cualquier parte del miembro. Usted se imagina mi pulgar que esté por mi oreja y mi oreja, ¿cómo se llama en lugar del pulgar o del meñique? O sería un fenómeno. Y a veces en la iglesia hay miembros del cuerpo de Cristo que están en el lugar incorrecto y por eso que no son ni de bendición y mucho menos bendecidos. Esa no es la idea de Dios, mi hermano, mi amigo. Por eso que cuando usted viene a formar parte de la iglesia del Señor y se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo, lo primero usted que tiene que hacer es, ¿verdad?, buscar a Dios y preguntarle, Señor, ¿en qué lugar del cuerpo quieres tú que yo esté? ¿En qué lugar del cuerpo quieres que te sirva? ¿Verdad? Porque se entiende que Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros para estar en un lugar desarrollando una función. Dios no te salvó para que te sientes en una banca y solamente seas un consumidor de la palabra de Dios. Dios en realidad te salvó para que anuncies, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas y te puso en su luz admirable. Amén. Bien, entonces Romanos 11:36, Pablo dice, pues todas las cosas provienen de Él, dice en la versión que yo tengo, y existen por su poder y son para su gloria. Y son para su gloria. Tu vida y mi vida, todas las cosas, dice que provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y termina Pablo diciendo, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Juan capítulo 1, verso 3, Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queda claro en estos versículos entonces que usted y yo fuimos creados por medio de Cristo y para los propósitos de Cristo y que fuera de Dios, mi hermano querido, no tendremos ninguna vida, ni propósito, ni vida ni propósito. Solo existiremos obviamente para nuestra propia complacencia. Sin embargo, cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos cómo Dios, el Padre, dijo acerca de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien mi corazón tiene complacencia. Y no lo dijo, ¿verdad?, porque Jesucristo no fumaba, porque no tomaba, porque no iba a la discoteca, sino porque Jesucristo vivió toda su vida para hacer la voluntad de aquel que lo envió a este mundo. Es más, nosotros vemos que en una ocasión Jesucristo, siendo de 12 años, se perdió, se extravió, pero no se extravió porque se había perdido en Jerusalén, sino se extravió de José y de María. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que el Padre, lo que el verdadero Padre de él le había mandado a hacer. Cuando lo encuentran en el templo, disertando con los doctores de la ley, ¿cierto? La Biblia, las Escrituras nos muestran que la mamá María le dice, pero muchacho, ¿a dónde has estado? Te hemos estado buscando hace 3 días. Jesucristo con 12 años y con ese entendimiento del propósito por el cual él existía y vivía, le responde a su madre. Dicho sea de paso, propósito que mucha gente de 30, de 40, de 50, 60 años todavía no lo conocen. Y Jesucristo le dijo, ¿cómo? ¿Acaso no sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Y María dice que guardaba esas palabras en su corazón. ¿A dónde has visto un niño de 12 años? Debe haber, de hecho que los hay. De hecho que los hay. Pero son muy pocos chicos de 12 años, de 14, de 16, etcétera, que hayan entendido que sus vidas realmente, o sea, que viven y existen por causa de Dios y para los propósitos de Dios. Ahora, entonces solo existiremos para nuestra complacencia cuando nosotros vivimos obviamente fuera del propósito de Dios. ¿Okay? En Lucas capítulo 22, 42, nosotros vemos esas palabras tremendas que hasta el día de hoy siguen siendo ejemplo para nosotros. Me estoy refiriendo a Jesucristo, cuando estando, ¿verdad?, en el monte de la calavera, Él le dice al Padre, Él sabía que ya llegaba la hora de ser crucificado y Él hace esta oración, Padre,
si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos amados, ¿cuántos podríamos conscientemente hacer esta oración que Jesucristo hizo? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Jesucristo, dentro del plan de redención, estaba estipulado, estaba planeado que Jesucristo fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba previsto que Él tuviera que morir. Pero Jesucristo, como quien diciéndole, no hay otra manera, no hay otra forma, de traer salvación a la humanidad. Y sabe una cosa, en realidad no la había, porque no había otro hombre en el mundo que hubiera nacido y hubiera crecido y hubiera vivido sin pecado, sin mancha. Él era el único. Él era el Cordero sin defecto. Él era el Cordero que literalmente era el único que podía satisfacer las demandas no solamente de la ley, sino del Padre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero también el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que significa que no había ni siquiera uno, como también dice el apóstol Pablo. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos desviado, hemos seguido nuestros propios caminos. No hay ni siquiera uno. Hasta que obviamente Jesucristo, el postrer Adán, tuvo que venir y cumplir justamente con la ley de Dios. Y de esa manera convertirse en la única persona que podía tomar tu lugar y el mío, y llevando todos nuestros pecados y convirtiéndose obviamente en nuestro sustituto. Y aquel que era bendito se hizo maldito en la cruz del Calvario, porque está escrito, ¿verdad? Maldito todo aquel que muere en un madero. Y el que era bendito se hizo maldito para que usted y yo, que estábamos malditos, seamos benditos. Bendito sea el Señor. Aquel que era rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Bendito sea su nombre. Quiero, hermanos amados, que podamos reflexionar en este tiempo. Que no se haga mi voluntad, le dice. Que no se haga mi voluntad es lo mismo que decirle, Señor Padre, que tus propósitos se cumplan a ultranza. Pastor, ¿y qué significa ultranza? Que algo se hace con decisión y total convencimiento, sin detenerse ante los obstáculos ni ceder ante las dificultades. Ni ceder ante las dificultades. Jesucristo le estaba diciendo que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres, que se cumplan tus propósitos. Más allá de mis intereses personales, pongo mi vida para beneficiar a otras personas. Eso es el cristianismo. Por eso que Jesucristo mismo dijo en una ocasión, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Y si nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesucristo, deberíamos de tener en nuestra boca y en nuestro corazón esa misma afirmación y esa misma convicción de que no estamos en la tierra para que la gente nos sirva, para que la gente, ¿verdad?, haga algo por nosotros, sino más bien porque nosotros hemos sido enviados para servirles. Y cuando servimos a la gente, lo hacemos con alegría de corazón, no como una exigencia de hombres, sino más bien como un privilegio, pero sobre todo porque sabemos, como Jesucristo cuando tenía 12 años, que nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Para nosotros servir y hacer todo lo que hacemos, predicar, no es una tarea, no es una obligación, no es un trabajo, no es un trabajo. En realidad es algo normal, es algo natural. ¿Por qué? Porque para nosotros los que somos hijos del Padre, hijos de Dios, ¿verdad? Para nosotros podemos decir, ¿no sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Si mi Padre quiere salvar a la gente y ese es su negocio, entonces yo voy a ser parte de ese negocio, voy a ser copartícipe con mi Padre, copartícipe con el Evangelio de Cristo para poder salvar, para poder ser un instrumento a través de quien muchas personas que están sin Dios puedan venir al conocimiento del Hijo de Dios y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y por ese conocimiento ellos puedan tener la oportunidad también de decirle, Señor, reconozco que soy un pecador,
Señor, envía tu Espíritu Santo a morar dentro de mi corazón y de esa manera ser salvos. Ahora, que algo se hace, Romanos 8:28, el apóstol Pablo también nos muestra este pasaje tantas veces predicado, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, quisiera preguntar, ¿hay alguien que ame a Dios en este día? ¿Hay alguien de ustedes que diga, pastor, yo amo a Dios? Bueno, déjeme decirle, si usted ama a Dios, este versículo es para usted. A los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora permítame darle una mala noticia a algunos. Probablemente usted siempre ha creído, ¿verdad?, que cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien, probablemente usted ha interpretado que ese a bien significa, ¿verdad?, o tiene que ver con lo que para usted significa el bien. Para mucha gente el bien es no tener problemas, tener un buen matrimonio, tener hijos obedientes, tener plata en el banco, no tener enfermedad, estar sano, no tener problemas, etcétera, etcétera. Para mucha gente el bien representa que mis planes se están yendo hacia adelante, que mis anhelos se están cumpliendo, que mis más grandes sueños se están llevando adelante y los estoy viendo con mis ojos. Pero ¿sabe una cosa? Este bien del cual habla Pablo no tiene nada que ver con eso que para ustedes es el bien, sino que ahí mismo lo dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces esa segunda expresión le da sentido a la primera. Entonces Pablo lo que está queriendo decir es que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A qué bien? Al bien se refiere al propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados. ¿Y cuál es ese propósito? En el verso siguiente, 29, Pablo dice, porque a los que antes conoció, dígale al que está a su costado, Dios no te conoce desde el vientre de tu madre. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te conocía. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, el propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados es para que usted y yo, en primer lugar, por encima de otras cosas que tenemos que hacer o que hacemos en la tierra como cristianos, para que usted y yo seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y es esa la razón por la que podemos entender que el bien está relacionado con ese propósito de que usted y yo seamos hechos conforme a la imagen de Dios, del Hijo de Dios. Alguien en alguna ocasión me habló, me gustaría, ¿verdad?, vivir la vida de Cristo. Bueno, yo le digo, si a Cristo lo modeló, si Cristo fue modelado por el sufrimiento, porque las Escrituras dicen en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que Cristo, aunque fue hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, los padecimientos que Cristo padeció, valga la redundancia, dice que formaron la obediencia en su corazón, le ayudaron a ser obediente. ¿Eso qué significa? Muy sencillo. Yo llegué a una conclusión hace años atrás. Si todo lo que vivió Jesucristo logró modelar, o Dios lo usó para modelar en él una mentalidad y un carácter, se entiende que lo mismo hará Dios con nosotros. Permitirá que usted y yo pasemos por diferentes circunstancias, y dicho sea de paso, sobre todo por circunstancias que usted y yo, y tenemos que ser honestos al reconocerlo, no nos gustaría pasar. Pero ¿por qué Dios permite que pasemos por esas circunstancias? Porque esas circunstancias son el bien, ¿verdad? Son las cosas que están ayudando para que el propósito de que usted y yo seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios se pueda llevar adelante, se pueda llevar a cabo. ¿Qué significa eso, pastor? Que mientras más usted y yo huyamos de esas circunstancias que no queremos vivir, nos estamos alejando de la bendición de que Dios pueda trabajar en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón,
lo que Él sabe que necesitamos que se trabaje para que podamos parecernos cada día más a nuestro común Salvador y Señor. Y punto número 3 y último, porque Dios no actúa basado en sentimientos, sino por propósito. A veces encontramos gente cristiana molesta con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ellos pidieron, así como Marta y María: Señor, mi hermano está muy enfermo. El que amas está muy enfermo. Como quien diciéndole: recuerda, tú amas a mi hermano. Se supone que si tú lo amas, lo vas a ir a orar en este momento. Y Jesucristo, vaya que lo amaba a Lázaro. Cuando él llegó y ya estaba muerto, la Biblia dice que él vio que María, Marta, la gente estaban llorando y él lloró también. Él lloró también. Versículos más adelante del capítulo 11 de Juan que leímos al principio. Y no solamente lloró, sino que la gente lo vio llorando y dijo: ciertamente lo amaba, miren cómo está llorando. Y por ahí algún iluminado, que nunca falta en ese tipo de reuniones, hizo una pregunta: ¿No podía este que ha sanado, que ha hecho milagros, ¿verdad?, impedir que Lázaro muriera? ¿No podía este? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo podía impedir que Lázaro muriera? Claro que sí podía. ¿Pero por qué no lo impidió? Porque Dios no opera por emociones. Dios no se mueve por emociones, mucho menos por recomendaciones humanas. La Biblia nos enseña que Dios no necesita tu consejo ni el mío. La Biblia dice que si Dios tuviera hombre, no te pediría a ti ni a mí de comer. ¿Sabes por qué? Porque Él es dueño de todo animal, de toda planta que existe. Esto es tremendo. En el capítulo 11:37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también? Como quien dice, si Él puede abrir los ojos del ciego, puede resucitar a un muerto, puede impedir que este hombre que está enfermo se muera. Es más, si es su amigo, si es su pariente, si lo conoce, si cuántas veces ha dicho que lo ama, ¿por qué entonces no lo sanó? Seamos honestos, ¿acaso no ha habido este tipo, verdad, de preguntas también en nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces? Claro que sí, si tenemos que ser honestos, claro que sí tendríamos que afirmar. Gracias a Dios, hace 2 años y medio, cuando mi padre estaba por morir ya en sus últimos momentos, el saber que yo siempre supe que Dios podía sanar a mi padre, pero también entiendo que si Él no lo hizo es por alguna buena razón, porque ya era el momento, porque ya era el tiempo, porque tenemos que aceptar esta realidad también natural. Todos tenemos fecha de vencimiento. Usted tiene fecha de vencimiento. Usted sabe cuándo nació. Quizás no sabe cuándo se va a ir de este lugar, pero le aseguro que su fecha de vencimiento está escrita en el cielo, y el día que se venció, vendrán por usted, vendrán por mí, vendrán por nosotros, y nosotros no podemos postergar esas fechas. No podemos evitar lo inevitable, pero podemos estar preparados para cuando esto suceda. ¿Por qué no pudo evitar? ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sí, sí podía. No se trataba de si puede o no puede. No juzgue a Dios por lo que puede o no puede. Nunca pierda de vista, Dios lo puede todo. Y cuando Dios no hace algo que usted espera que Dios haga, no es porque Él no pueda hacerlo, sino que por alguna buena razón, que obedece a un propósito más sublime, que obedece a un propósito mayor que el propósito por el cual usted quiere que lo salve, que lo sane, etc. Y eso es allí debe radicar nuestra confianza. Obviamente Jesús no lo sanó y se murió, como era lo normal, lo natural. Y cuando Él viene después del 4º día, vemos que ya Lázaro, ¿verdad?, se había muerto. Y por eso que muchas veces la gente está enojada con Dios. Jesús tenía un alma como nosotros y sintió las mismas emociones que todos nosotros. Pero escuche, Él nunca permitió que su alma, que sus emociones y sus sentimientos lo gobernaran, ni que la gente le gobernara, ni que las personas queridas, ¿verdad?, manipularan sus emociones, sus sentimientos. Él siempre fue movido y guiado por el Espíritu Santo y caminó según la agenda del Padre.
no de sus discípulos ni de la gente del pueblo. Él no vino, él sabía que no estaba para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que le había dado la vida, a aquel que le había enviado, perdón. Vamos a hacer una oración en esta mañana, en esta noche, ¿no? Estoy medio así que vamos a hacer una oración esta noche. Y quisiera animarles a que tanto ustedes como el que habla, quisiera que podamos poner delante de Dios en esta hora las cosas que han muerto en nuestra vida o las que están muriendo delante de aquel que puede resucitar cualquier cosa y a cualquier persona. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias este día, Dios, este hermoso día. Agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu gracia y por tu maravilloso amor con el que tú siempre nos has amado. Gracias, Padre querido, por este nuevo día. Gracias por la vida y gracias, Dios, por darnos el privilegio de formar parte de tu familia. Oramos en el nombre de Jesús y me pongo de acuerdo con mi esposa y con los hermanos de la iglesia, Señor. Oramos por todos aquellos, Dios, que están, Señor, pasando por conflictos en su mente y en su corazón, llegando a dudar de tu amor, de tu poder, de tus misericordias y de esos planes que tú siempre dijiste que son de bien para la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a arribar a tu mente, Dios. Ayúdanos, Dios, a desarrollar tu perspectiva para que nunca estemos a merced de las circunstancias que vivimos, sino para que en todo tiempo nosotros entendamos que nuestras vidas están en tus manos y que vivimos para que tú nos uses, no para usarte a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a recordar que eres tú quien nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, tú eres el único que le puedes dar propósito. Tú eres el único que puedes decirnos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer mientras estemos en esta tierra, donde tú mismo nos has puesto para llevar adelante una misión. Señor, gracias te damos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Dios. Sigue guiándonos, Dios, y conduciéndonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo la próxima reunión, Dios mediante, y espero que esta palabra, si ha sido de bendición para su vida, compártala con sus amigos, compártala con sus amistades. Como siempre digo, no para hacerme conocido a mí, ni a la iglesia, ni a la congregación, del Señor, sino más bien para hacerlo conocido a Jesucristo. La gente necesita saber que hay un Dios que todavía hace milagros. Hay un Dios que todavía resucita los muertos. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Hola iglesia, hola Ximena. Hola Ela, ¿qué tal? Qué emoción y qué poderoso mensaje el que hemos recibido el día de hoy, iglesia. Así es increíble cómo la palabra de Dios puede calar tan profundo en nuestros corazones. Así es, Ela. Así que iglesia, te animo a estar siempre conectados a nuestros servicios los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, tanto por Facebook y por YouTube. Así es, no hay excusas para estar desconectados. Ahora es tan fácil a través de un celular, una laptop o una tablet. Iglesia, sigamos unidos y creciendo todos juntos. Por ello, te comento que podemos seguir dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de una transferencia bancaria. El número de cuenta está apareciendo ahora en sus pantallas. No olvides hacerle una captura. Y ahora, Ela, ¿sabes qué mes estamos? Claro, estamos en octubre. ¿Pero recuerdas qué estamos celebrando en este mes? Tengo una idea, pero mejor coméntanos. Bueno, te comento, Ela, y a ti también, iglesia, que estamos celebrando la fiesta de la luz. Es verdad, la fiesta de la luz. El año pasado estuvo buenazo. Y dime, ¿de qué va a tratar este año? Bueno, te comentamos que este año la temática es Level Up. Y lo mejor es que es 100% gratis, 100% online. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Yo pensé que este año no había fiesta de la luz. Bueno, Ela, te comento que sí, así que iglesia, no te lo puedes perder. Estamos conectados todos el 31 de octubre a las 6 de la tarde por el Facebook Live de Iglesia para Niños. Ya lo sabes, iglesia, reúnete con toda tu familia y no te lo pierdas. Y lo mejor es que es para todos.
Por cierto, les comento que si tienen alguna petición de oración o si necesitan consejería, pueden escribirnos un mensaje por nuestras redes sociales. Estamos para servirles. Qué emoción es la que hayamos podido vernos hoy y qué alegría, iglesia, que todos hayamos podido estar conectados. Así es, y estaremos gustosos de verlos en el siguiente servicio. Bendiciones, iglesia. Adiós.